corrupción que ahora incluso escalaría a niveles de mafias, en este caso de la mafia albanesa, de acuerdo a lo que se conoció ayer de esta revelación del periodista Anderson Boscan del medio digital La Posta. El presidente, que desde que comenzó su gestión ha repetido de manera incesante que no hay un solo caso de corrupción en su gobierno, y estamos viendo que al menos hay presunciones bastante serias de que sí habría casos de corrupción en su gobierno. Eh, el presidente ha guardado silencio, ha respondido a esta nueva revelación un exfuncionario de su gobierno, el señor Caicedo, y uno de sus hijos, pero más allá de eso, nadie. Guarda un silencio absoluto frente a esta revelación. ¿Qué decir de esta reacción del presidente de la República? Debería a estas alturas decir si esto es verdad, si no es verdad, si tiene algo de cierto o no. ¿Cómo interpretar Sí, usted esta reacción? si me permites, Licenia, yo quisiera empezar anticipando algo que ya lo dijo acá Andrés Arauz el 13 de enero del 2023. Danilo Carrera no es un santo, es parte del círculo de empresas offshore de Lazo. Bienvenido, Andrés, buenos días. Muy buenos días, Diseño. Muy buenos días, Alexis. Gracias por la invitación. Mira, aquí lo que tenemos que tener clarísimo, tener absolutamente claro, es que no estamos hablando de un problema del Estado ecuatoriano, como se nos quiere hacer creer, de que estamos sucumbidos en un narcoestado. La vasta mayoría, la gran mayoría de funcionarios públicos del Estado ecuatoriano son gente honesta, decente, que quizás hace un trabajo para poder obtener sus ingresos, está laborando, sacándose la madre todos los días para poder alimentar a sus hijos, tiene algo de conocimiento, quiere servir a su patria porque además de un trabajo tiene algunos ideales, sí, quiere servir a su país. Lo que tenemos lamentablemente no es un narcoestado, es un gobierno de narcobanqueros. Y esa es la clave para entender lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Lo más grave de la revelación del día de ayer es la fecha de esos informes de inteligencia policial. ¿Por qué, economista Porque Arauz? no estamos hablando de informes de ayer o de una semana o de hace un mes, ni siquiera de hace un año. Estamos hablando que esos informes de la inteligencia policial son de mayo y junio del 2021, es decir, del inicio mismo del gobierno de Lazo. Y eso nos tiene que hacer reflexionar muchísimo, porque si toda esa gente que estaba a cargo de la política de seguridad de nuestro país sabía que estábamos hablando con un gobierno mafioso, totalmente permeado por el narcotráfico, las organizaciones como la mafia albanesa y otras, que había una compenetración en los altos mandos inmediatamente en ese momento. ¿Qué fue entonces toda esa crisis de seguridad que la seguimos padeciendo los ecuatorianos? ¿Por qué se armó todo ese discurso, ese cuento, esa narrativa desde el gobierno de combatir al narcotráfico y desde una posición además absolutamente arrogante, en donde las vidas se contaban como meros accidentes, en donde se ponía como excusa las incautaciones, cuando estábamos claramente no luchando contra el narcotráfico, sino que teníamos a un gobierno que estaba parcializado por uno de los bandos del narcotráfico? Y se manejó todo un show durante 2 años, hasta que llega la derrota del gobierno de Lazo en el referéndum, en la consulta popular, y deciden hacer público este informe. No un informe reciente, un informe de mayo, el uno, y el otro de junio del 2021, es decir, los primeros días del gobierno de Lazo. Hay gente que sabía todo este vínculo de los más afines de Lazo con la narcodelincuencia desde el primer día de su gobierno, y sin embargo toleraron la construcción de esta narrativa que le ha costado a los ecuatorianos vidas humanas por grandes cantidades. Se armó toda esta, que yo creo es una omisión deliberada alrededor de la cuestión de la seguridad, poniendo a gente que no tiene ningún conocimiento en seguridad, como Alexandra Vela, como Diego Ordóñez, que está ahí hasta ahora, hasta este preciso momento, simplemente para generar un manto político de cobertura al propio gobierno de Lazo y querer convertir esta lucha contra el narcotráfico en una arma política en contra de la oposición de izquierdas en general, como
Se le llamó narcodelincuente a Leonidas Sisa, se le llamó narcocorreístas a las fuerzas progresistas de izquierda de este país que han luchado con dignidad oponiéndose al gobierno de Lazo, y se quiso llamar a la mitad del Ecuador y más de la mitad que votó en contra del gobierno de Lazo como narcos. Es decir, se quiso utilizar una categoría a pesar de que ellos, este gobierno de narcobanqueros, estaba implicado en este asunto desde el inicio. Andrés, ahí me queda una duda. Si el informe corresponde a esas fechas, como bien usted lo ha señalado, em, quiere decir que hemos pasado 2021, mayo 2022 y hasta febrero del 2023 sin que ni la fiscalía ni la policía muevan un dedo. Quiere decir que acá hubo complicidad. ¿Por qué no hicieron nada? Es evidente, este es todo un montaje, lamentablemente, que se armó desde el Estado ecuatoriano desde mediados del 2021. ¿Cómo puede un informe tan extenso, tan crítico, que llega a los fundamentos mismos de la conformación de este gobierno, quedarse reservado supuestamente durante tanto tiempo, en donde tuvo el involucramiento de una serie de autoridades del Estado? O sea, aquí hubo una especie de conspiración desde mediados del 2021 para, a sabiendas de esa información, no actuar y más bien generar un caos en la sociedad a partir de esta lucha intestina entre bandas delincuenciales, entre bandas de narcotráfico, quizás por disputarse el control sobre algunas rutas, etcétera, poniendo a gente favorable o no dentro de los estamentos del Estado. O incluso el tema del radar que tanto se ha hablado. Ujú. Recuerden que Lazo prometió el primer día de su gobierno, el 24 de mayo, convocar a Consejo de Seguridad del Estado, y ahí estaban pues los protagonistas de este informe policial, que tuvieron acceso al informe policial. Sí, el mismo 24 de mayo. Y si es que esas mismas personas tuvieron acceso a esta información tan delicada, estamos hablando de un ocultamiento grave en contra de la sociedad. Porque lo que hay que preguntarse es por qué también recién ahora sale este informe. Estaban esperando que se den las condiciones políticas. Ujú. Había intimidación por parte del gobierno de Lazo a los actores que sabían. Si no era intimidación, ¿qué era? ¿Era algún otro método de coacción o había suficiente incentivo para que esa información no se revele? ¿Sí? Tenemos que entender una serie de aspectos que todavía no están claros, pero uno de esos detalles absolutamente críticos es el que el informe principal es de junio del 2021, a pocas semanas de la posesión del gobierno de Lazo, a partir del cual se armó toda una narrativa que buscó criminalizar a la oposición política del Ecuador. Recordemos todo lo que decían de las movilizaciones de junio, todo lo que llegaron a decir de las fuerzas progresistas representadas en la Revolución Ciudadana. Economista Arauz, usted habla de narcobanqueros y me trajo a la memoria su expresión, un informe de la CELAC que hablaba de 3.500 millones de dólares que se lavarían en el sistema financiero nacional en este último tiempo. Y coincide con un repentino crecimiento muy importante del Banco de Guayaquil, que es de propiedad del presidente de la República o de la familia del presidente de la República. ¿Puede tener algún tipo de relación esta revelación que han hecho ayer de esta aparente vinculación de estas mafias en el gobierno, en la situación por la que ahora boyante, por la que ahora atraviesa el Banco de Guayaquil por un lado, y en esta gran cantidad de dólares que se lavan en el sistema financiero? Absolutamente. Mira, el narcotráfico funciona de la siguiente manera. Ya llegan los estupefacientes a los Estados Unidos luego de cruzar la frontera estadounidense, las aduanas estadounidenses, los puertos estadounidenses. Ya llega allá y en el menudeo en la calle se vende por dólares. Ya no se vende por pesos mexicanos. No es que la droga se vende en pesos argentinos, no, no, se vende en dólares. Y esos dólares, de alguna manera, tienen que volver a América del Sur, donde están los productores, los que refinan, los que transportan. Estamos hablando de dos países productores grandes en el mundo. Básicamente, la gran mayoría de la producción está concentrada en Colombia y en Perú. Bien, esos dólares, para que lleguen a Colombia y Perú, ¿no es cierto? Tienen que
seguramente transportarse de cierta forma física, velada, por aviones, por barcos, por submarinos, como sea, hasta poder llegar a esos países. Pero resulta que la moneda de esos países no es el dólar. Entonces, tienen que encontrar un sistema financiero en donde puedan depositar esos dólares y lavarlos para que puedan entrar en el circuito financiero convencional. Oh, resulta que al lado de Colombia hay dos países con sistemas bancarios que operan con sistema en dólares. Panamá y Ecuador. Ecuador y Panamá. Ujú. Oh, y resulta que tenemos un presidente de un país que está a cargo de toda una fuerza pública, pero que además tiene un banco en Ecuador y un banco en Panamá. Es fácil concluir de que por lo menos el banco ubicado en Panamá no está ahí pues para fomentar el desarrollo productivo de la economía panameña o para impulsar, ¿no es cierto?, el crédito en esa economía, o que de alguna manera es útil para el desarrollo del Ecuador. ¿Para qué crea un banquero un banco en Panamá? ¿Para qué crea un banquero un banco en Panamá? ¿Sí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y no estamos hablando de un banco chiquito en el Ecuador, que bueno, por ahí habrá alguien que le deposita un dinero sucio, mal habido o le engaña. No, 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 no. No estamos hablando de un hecho casual. Estamos hablando de que creó un banco Ujú. en un paraíso fiscal conocido por albergar lavado de dinero y de ahí es de donde decide operar como uno de sus puntos claves de acumulación de patrimonio y desde donde se orienta mucho de la política pública que ha venido haciendo Lazo, como Ujú. por ejemplo le bajar el impuesto a la salida de divisas, todo el escándalo de Pandora Papers que vimos, la impunidad para los activos offshore que la Corte Constitucional derogó, en fin, una serie de prácticas que son conducentes que fomentan el ocultamiento de capitales y obviamente contribuyen al lavado de dinero. Aquí ya estamos hablando, Ujú. insisto, no de un narcoestado. La mayoría de los funcionarios en el Ecuador son personas honestas, decentes. Ujú. Aquí no estamos hablando de un narcoestado, estamos hablando de un gobierno de narcobanqueros. Andrés, a propósito del informe de CELAC que cita Licenia, ese informe dice algo que es al mismo tiempo muy interesante, pero también inquietante. Y es que la etapa en la que más estabilidad y crecimiento logran los bancos en Ecuador es justamente la etapa de la pandemia. Es decir, cuando supuestamente la economía, la productividad, el empleo mismo se contrae, hay una etapa casi que regresiva porque se empiezan a perder puestos de trabajo, a cerrar empresas, negocios, etcétera. Resulta que la banca es cuando mejor nivel de ahorro y crecimiento empieza a evidenciar. Entonces, ¿cómo entender aquello? Justo en etapa de pandemia. Mira, hay explicaciones macroeconómicas que llevan a ese resultado. También, digamos, se redujeron las importaciones, la actividad económica. En otras partes del mundo también ocurrió aquello. Yo no atribuiría exclusivamente el fenómeno de la pandemia a pues, esta coincidencia que ha habido o querer Ujú. atribuir todo ese tema al narco lavado. No, no me atrevería a ir ahí desde un punto de vista riguroso Ujú. macroeconómico, pero sí es importante preguntarnos cómo es que en ese contexto tan doloroso de pandemia tuvimos una fuga de capitales enorme que vivió nuestro país. Recordemos que eso fue todavía el inicio de la pandemia, teníamos a Richard Martínez gobernando en el Ministerio de Economía y Finanzas. Desde el Observatorio de la Dolarización en su momento planteamos una alerta gravísima porque estaba saliendo cualquier cantidad de dinero del Ecuador y esa parte hasta ahora no se ha esclarecido. Salieron miles de millones de dólares de nuestro país que luego Lazo quiso otorgarles impunidad en la Ley de Desarrollo Económico, diciendo que la plata en el exterior podía regularizarse Ujú. y obviamente sacrificando al pueblo y al empresario honesto que sí tenía que pagar impuestos por la plata que tenía aquí, los que tenían en el exterior no lo tenían que hacer. Entonces, hay algunos elementos a todavía estudiar, a revisar, y por eso me indigna tanto
cuando dicen o cuando Lazo dice que no hay ni un acto de corrupción en su gobierno, cuando todo lo que ha sido es institucionalizar la corrupción, poniendo reglamentos y pequeñas normas y leyes que más bien legalizan el comportamiento que es falto de ética, ¿no? Y la principal demostración de esto es la impunidad a los recursos offshore, que es una estafa al empresario honesto que sí paga sus impuestos en el país, sí invierte su dinero en el país. Pero yo quisiera mencionar uno de los puntos que quizás no se ha discutido suficientemente en esta crisis de moralidad que estamos viviendo en este gobierno de narcobanqueros. Y me refiero al hecho de que Danilo Carrera no solo es cuñado del presidente, Es no solo accionista que del está Banco de siendo Guayaquil. investigado, es accionista, pero además presidente del directorio del Banco de Guayaquil. El presidente del directorio es la máxima autoridad de ese cuerpo colegiado que decide las políticas de hacia dónde se orienta el banco, ¿ya? Y como presidente del directorio tiene que ser una persona con capacidad de liderazgo y de, pues, que el resto de las personas le sigan, puedan ver en esa persona una imagen a seguir. Y el señor Danilo Carrera no es eso en este momento. Por esa razón, en el directorio del Banco de Guayaquil está existiendo serios cuestionamientos a la posición de Danilo Carrera como presidente del directorio. Imagínate, si te investigan por corrupto, ya es quizás razón suficiente para que siendo la máxima autoridad del banco pueda por lo menos dar un paso al costado mientras se investiga. Pero además con la revelación de ayer, estamos hablando de que hay vínculos con el lavado y con las prácticas de narcotráfico y con pertenencia a círculos extremadamente cuestionables de ese estilo. Entonces, dentro del directorio hay mucha preocupación y tensión respecto a si Danilo Carrera debe seguir ocupando ese rol. Y de hecho, para poder ser accionista de un banco no puede ser cualquiera. La superintendencia de bancos tiene un proceso estricto de lo que llaman calificación de los accionistas, ¿sí? No es que uno dice, bueno, mañana me quiero comprar un banco. No, no funciona así. Para poder comprar, primero te tiene que calificar la superintendencia de bancos. Para poder tener acciones, te tiene que calificar la superintendencia. Y dentro de los requisitos que exige la superintendencia para un accionista de un banco, están obviamente tener una trayectoria intachable, cosa que podemos descartar directamente en el caso de Danilo Carrera, ¿no? Entonces se viene un movimiento telúrico, se viene un sismo dentro de los accionistas y del cuerpo directivo del Banco de Guayaquil. Ojalá eso no afecte la estabilidad financiera del Ecuador, pero evidentemente es algo que va a entrar dentro de la dinámica que estamos viendo La Y super de en bancos, ¿qué estos puede días. hacer ahí? Le pregunto a Andrés Arauz. ¿Puede pedir explicaciones a Danilo Carrera por incumplimiento ante este gobierno corporativo del Banco de Guayaquil? Y la Asamblea, a su vez, puede pedir explicaciones a la super de bancos sobre qué tipo de ejercicio de control ha hecho con respecto de aquello. Absolutamente. Aquí la superintendencia de bancos, que por cierto es encargada, ¿no es cierto? ujú. Porque Lazo impidió que un superintendente que parecía ser independiente realmente se posesione en el cargo, utilizando a los mismos jueces que él ahora está denunciando como corruptos. Hay tantos niveles de cinismo en este capítulo que ha vivido el Ecuador, pero Lazo no dejó que haya un superintendente que parecía ser independiente y tenemos ahorita una persona encargada, obviamente, sin la fuerza política, sin digamos, la verdadera virtud de la independencia con la cual pudiera actuar, pero aún así tiene que cumplir las obligaciones legales. Y no podemos tener al mando de una de las instituciones financieras más grandes de nuestro país a una persona que, pues, ha perdido lamentablemente su honorabilidad y de que ni siquiera quiere dar la cara, ¿no? No solo Lazo, que no fue a Ujú. comparecer a la Asamblea Nacional, tampoco lo hizo en el caso Pandora Papers, pero el propio Danilo Carrea tampoco fue a la Asamblea Nacional, la que hubiese sido una oportunidad para que ejerza su defensa, para que pueda dar sus argumentos
simplemente ha decidido esconderse, quién sabe si sigue o no en el país. Pero yo Ok. creo que evidentemente la Superintendencia de Bancos tiene una responsabilidad, tiene una obligación de empezar un proceso de auditoría urgente, incito, detectar a ver si hay este tipo de movimientos irregulares y poder llegar a conclusiones rápidas que preserven la estabilidad financiera del Ecuador. Ahora, economista, Arauz, no sé si se puede confiar mucho en la superintendencia de bancos hoy por hoy, porque mire que hasta ahora, pese a todas las evidencias, en el caso del señor Iván Correa, que ahora ya es funcionario del gobierno, pero pese a tener sus vínculos con paraísos fiscales, estaba trabajando normalmente dentro del gobierno y ahí la superintendencia de bancos de la vista gorda. Pero yo le quería preguntar si es mucha coincidencia el hecho de que el Banco de Guayaquil reporte utilidades rompiendo sus propios récords, que esté muy bien posicionado ahora mismo, y es mucha coincidencia que esto pase con el Banco de Guayaquil en un momento en que su expropietario, si se puede decir así, ocupa la primera magistratura del país. No es expropietario, Liceña. Lazo es accionista del Banco de Guayaquil. Y esa es una gran diferencia, por ejemplo, con Piñera, ¿no? Un también millonario, una persona muy rica, que fue presidente de Chile, pero cuando llegó a la presidencia, todas sus acciones de su emporio económico los puso en un fondo aparte que estaba administrado por, bueno, quizás no directamente él, pero gente distinta a él, y de esa manera generaba una especie de velo o división. Eso suelen hacer los millonarios cuando llegan al poder, es muy común en Europa, en Estados Unidos, obviamente en América Latina, pero Lazo no hizo eso. Lazo sigue siendo el titular de las acciones del Banco de Guayaquil, sigue siendo el principal accionista del Banco de Guayaquil, no ha renunciado a aquello. Lo que hizo él, y todos sabemos, fue pasar a sus familiares la parte de Banis, es decir, del banco en Panamá. ¿Sí? Ujú. Pero la parte del Banco Guayaquil, él sigue siendo el principal accionista también de la corporación Multivg, que es como la estructura societaria que encabeza el Banco de Guayaquil, y obviamente él sigue siendo el principal decisor en esa perspectiva, ¿no? Algo que él quiso desmarcarse durante la campaña del 2021, pero que él mismo pues reveló en varios de sus videos cuando tenía frente a sí documentación que es exclusiva para accionistas y miembros del directorio del Banco de Guayaquil. Así que él sigue absolutamente vinculado a ello. De hecho, he recibido información que no he podido todavía confirmar, pero he recibido información que él pues sigue obviamente tomando las decisiones más importantes, inclusive tratando de colocar créditos y demás. ¿Por qué? Porque Lazo, miren, Lazo es un tipo que no ama a su patria. Lazo ama al dinero de cualquier fuente, de cualquier forma. Entonces, un tipo que ame al dinero de esa magnitud, que no le es suficiente ser uno de los millonarios más grandes del Ecuador, no va a parar en lo legal o en lo ilegal. Va a seguir buscando formas de acumular, y una de ellas es ejerciendo la presidencia de la República para su lucro personal, y por eso el Banco de Guayaquil tuvo 100 millones de dólares de utilidades el año pasado. 100 Ujú. millones de dólares de utilidades el año pasado, Increíble. con lo cual obviamente Lazo ha devengado todas las inversiones en campañas políticas registradas y no registradas de los últimos 12, 15 años. Andrés, yo quisiera atar todo lo que usted nos ha dicho hoy y lo está comentando y relatando con la intención del gobierno a través de la consulta popular. Primero, digamos, creando ese relato de la pregunta uno, por ejemplo, donde con una campaña sumamente agresiva y costosísima. Ya vimos el otro día conversando con Julián Macías cuánta plata más o menos se invirtió en una campaña digital super cara, ¿no? Incluso ahora ya las cuentas de estas de la consulta ciudadana se han cerrado, ya la señora Sichel no la vemos pululando ni por la mitad del mundo ni por ningún otro rincón turístico del país, haciendo videitos hablando de lo maravillosa que era la consulta, ¿no? Eso por un lado, pero por otro, Pipo Lazo, el ex secretario de Comunicación, dijo que la carne de la consulta era el Consejo de Participación Ciudadana. Y todos quienes nosotros consultamos acá sobre el tema de la pregunta del Consejo, lo que nos decían es, el gobierno lo que quiere es tomar control de todos los organismos de control.
¿Ya? Entonces yo sí quiero que usted establezca una relación entre lo que está pasando actualmente sobre la falta de controles del sistema financiero, el haber impedido, por ejemplo, que el señor González tome posesión de la superintendencia de bancos, el poner a su gente en la UAFE y toda esa inacción con respecto del momento que vive tan crítico el país y efectivamente eso, ¿no? La falta de controles que hay a, por ejemplo, el sistema financiero, tomando en cuenta que esa es la principal actividad empresarial que tiene el presidente Lazo. Ahí radicaba justamente en el control de la institucionalidad el objetivo de esa consulta, Andrés. Absolutamente, absolutamente, lo dijimos al país, en ese gran esfuerzo que parecía imposible al hacer campaña por el no. Lo decíamos, Lazo aquí tiene dos objetivos muy concretos. La primera es inflarse la popularidad para poder clavarnos las medidas neoliberales e ir con todo en la persecución en contra de los correístas, en contra de los progresistas, ¿no es cierto? Y la segunda es otorgarse la impunidad mediante el control de las autoridades judiciales de supervisión, de Procuraduría, Defensoría, Contraloría, etcétera, etcétera. Entonces, esos eran los objetivos claves que tenía Lazo con esta consulta. Y si ahora podemos conocer estos informes, que son documentos oficiales del Estado ecuatoriano, que reseñan a detalle el funcionamiento de un esquema mafioso donde se vinculan banqueros, familiares de banqueros, mafiosos albaneses, narcotraficantes, entre otros, es porque triunfó el pueblo ecuatoriano el 5 de febrero. ¿Ya? Eso fue una gestión heroica del pueblo ecuatoriano. Y es del pueblo ecuatoriano porque recuerden que apenas días antes de la consulta y a lo largo de los meses, todas las encuestas que presentaba el gobierno decían que era más o menos 80-20, Uh -huh. que el sí iba a tener un respaldo masivo de la ciudadanía. Por lo tanto, aventurarse a hacer una campaña por el no era una batalla perdida. Y ahora hay muchos que quieren reivindicar el no y ojalá estén escuchando, estuvieron calladitos toda la campaña. ¿Por qué? Porque se iban a quemar. Porque, uy, no, ¿cómo vamos a hacer campaña por el no si eso luego nos va a dañar los prospectos futuros, etcétera? Uh -huh. ¿Ya? Pero fue el pueblo ecuatoriano, sabiendo que lo más probable era que gane el sí por esa campaña masiva que comentas, Alexis, y por esa, digamos, invasión de contenidos que teníamos en todas las redes sociales, Uh -huh. sobornos a influencers en las redes sociales, etcétera. Luego, el pueblo ecuatoriano va a votar a las urnas y así, bueno, probablemente pierde el no, pero yo por convicción, por principio, voy a votar no en contra de este gobierno de narcobanqueros. Y resulta que el pueblo es el vencedor y logra esa victoria del no, que además ha sido contundente en las 8 preguntas y particularmente en las que Lazo quería para otorgarse impunidad, es decir, que hay un criterio de raciocinio adicional de nuestro pueblo al dar con más fuerza apoyo al no, justamente en las preguntas que Lazo quería controlar la institucionalidad, la 2, la 5 y la 6, y tenemos esa victoria contundente del pueblo. Consecuencia de eso, que ese informe que otra hora era secreto, llega a hacerse público. Porque quienes hacen público esto saben que estamos hablando de un gobierno ya sin mayor respaldo, que está clínicamente muerto, como lo dice Rafael Correa, y que es el momento de revelar y transparentar una serie de aspectos ¿Cómo hay que a nuestro interpretar el país. silencio de Jaime Nebot, más allá del silencio del propio presidente, que no ha dicho hasta ahora absolutamente nada, pero el silencio de Jaime Nebot y de alguna forma esta suerte de nueva cercanía que hay entre el Partido Social Cristiano a través de Henry Cucalón y las personas que estaría llevando Henry Cucalón al gobierno para estos días y a incorporarse? ¿Cómo entender eso, Andrés? Mira, yo creo que han perdido relevancia las categorías de análisis de los actores políticos del siglo XX. Tenemos que entender la política desde los movimientos de los poderes fácticos. Y aquí lo que tenemos que preguntarnos es el silencio no de Jaime Nebot, sino de Fidel Egas. ¿Está en silencio o no? ¿Qué rol cumple Sebastián Corral, Uh ex -huh. gerente de Teleamazonas, ex testaferro de Fidel Egas en Uh los -huh. fideicomisos precisamente de Teleamazonas, con préstamo de Banco Pichincha para que los como es, trabajadores compren acciones del canal de televisión, etcétera, ¿no es cierto?
Bueno, ahora es el secretario de la administración de Lazo. Reemplazó a su círculo del Banco de Guayaquil Ujú. por gente del círculo del Banco Pichincha. Esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos y que tenemos que tratar de descifrar, que los periodistas de investigación tienen que hacerse y que tenemos que develar. ¿Dónde están las entrevistas a el señor secretario de la administración actual, que era embajador en Londres hasta hace muy poquito? ¿Cómo es que se dio esa venida tan repentina y rápida? Esa pregunta a Corral, a Sebastián Corral, es la clave. ¿Dónde están las entrevistas a él? ¿Dónde está él compareciendo a la asamblea? ¿Qué rol viene a cumplir dentro del gobierno? ¿Es solo un vínculo con el canal de televisión Teleamazonas? ¿O hay un vínculo más profundo de pacto entre sectores oligárquicos y bancarios de nuestro país? ¿Es esa una tregua para poder comprar estabilidad del gobierno de Lazo? Yo creo que por ahí van las preguntas Ujú. y tenemos que profundizar en esa línea de investigación. No es casual aquello, Ujú. no puede ser un mero accidente de la historia. Hay que buscar por qué él empieza a participar en el gobierno y no en un carguito menor, pues Ujú. no es ya una embajada al otro lado del charco. Es Claro. secretario de la administración, el que básicamente es el jefe de gabinete, el que gobierna a los distintos otros ministros y que además tiene que suceder a un hombre fuerte de Lazo como fue Iván Iván Correa. Correa, ¿no? Se presume entonces que pone a otro hombre fuerte, en este caso Ujú. del lado de alguien muy afín, muy cercano a el banquero Fidelegas. Economista Arauz, usted mencionaba hace unos instantes que con las utilidades que ha recibido Banco de Guayaquil de propiedad del presidente de la República durante este último tiempo, ya ha devengado y ha recuperado toda la inversión hecha en todas las sucesivas campañas electorales en las que él ha participado. Y en su momento, cuando usted estaba de candidato, hubo un chisme allí que se generó desde Colombia de supuestos vínculos de aportes de supuestamente ilegales de la guerrilla a su campaña y le montaron todo ese cuento en plena campaña electoral. Ahora se conocen estas revelaciones que también habría más de 1,5 millones de dólares provenientes de algún sitio oscuro, poco transparente, aparentemente de estas mafias que habrían colaborado para la campaña del presidente de la República, para la adquisición de camisetas, de recuerdos, etcétera, etcétera. ¿Qué decir frente a esta revelación y qué debería ocurrir? ¿Qué es de lo normal en un país en el que se respeta la institucionalidad y existe Estado de Derecho? ¿Qué debería ocurrir? Y cómo hacer, o sea, y cómo analizar la doble moral que hay ahora en los medios de comunicación sobre esta denuncia y la que en su momento usted fue víctima. Y precisamente eso, ¿no, Liceña? Yo fui víctima de ese y una infinidad de otros ataques absolutamente falsos de naturaleza que pues obviamente afectan la honra, la dignidad de uno, terminan por afectar la imagen para toda la posteridad, porque el funcionamiento del sistema mediático es tal que si tú pones mi nombre en el Google, todavía sale esa como una de las noticias principales, el Ujú. supuesto financiamiento de campaña del ELN. Y eso le va a tener que acompañar a uno para el resto de la vida, siendo un chisme, como dijiste, y absolutamente falso, que vino acompañado de una estrategia de despliegue en el Ecuador con videos falsos que se grabaron en donde se detectó que obviamente era falso, grabado en territorio ecuatoriano por un pajarito que cantaba en ese video y que se detectó que ese pajarito solo existe en el sur del Ecuador y no en Colombia. En fin, todo eso ya ha sido desmontado, no quisiera repetir. Yo mismo inicié procesos legales en Colombia para pues desmontar Ujú. este caso de lo que llaman falso positivo, que es muy común en Colombia y que lo opera la inteligencia militar colombiana. Yo creo que muy pronto, ahorita el proceso avanza muy bien, son excelentes noticias, pero ya muy pronto habrá decisión definitiva respecto a ese tema, ¿no? Pero lo que asombra ahorita es el cinismo, que utilizaron eso como ataque cuando los que estaban compenetrados por el narcotráfico eran justamente los narcobanqueros, que además no es que les faltaba plata, pero como digo, Lazo ama el dinero y si podía ahorrarse unos centavitos y buscar los aportes, en este caso de crimen organizado para el financiamiento de su campaña, no nos debería sorprender. Por eso he denunciado yo también, no solo es la irregularidad en el tema de la campaña de Lazo. La campaña del 2021 fue absolutamente desigual, asimétrica, en donde Lazo
tuvo presencia en las redes sociales, como ahora en la consulta ciudadana y ojalá en esta ocasión sí se investigue, pero Lazo, si ustedes analizan los gastos de campaña del 2021, ni en primera ni en segunda vuelta reporta un centavo gastado en redes sociales. Y Lazo aparecía en YouTube, aparecía en Google, aparecía en Twitter, aparecía en Facebook, aparecía en todo lado, y ni un dólar fue reportado al CNE. Sí, y eso es ya documentos públicos que el propio CNE publica. No hay ni un dólar de la campaña en redes sociales reportadas al Consejo Nacional Electoral. Y eso puede ser una cuestión menor, o que ustedes digan, bueno, tal vez el escándalo no es tan grande. Bueno, pero jurídicamente no reportar gastos de campaña conlleva como consecuencia la pérdida del cargo, pues. Así que Lazo también tiene fuentes de ilegitimidad desde esa perspectiva. Lazo no puede ser presidente. ¿Por qué? Porque violó las reglas de la campaña. Y si tú violas las reglas de juego para llegar al cargo, no puedes estar ahí. Pero eso no queda ahí. Porque en los Pandora Papers no solo se reveló las prácticas offshore de Guillermo Lazo, sino también la empresa secreta de Jaime Durán Barba, que todos sabemos, y por propias palabras Durán Barba, fue asesor de Lazo en segunda vuelta. Maravilloso, chévere, está bien, es su derecho trabajar, pero la ley ecuatoriana exige que si la campaña de Lazo pagó un sueldo a Jaime Durán Barba, o si es que Durán Barba decidió donar su tiempo a Guillermo Lazo, en cualquiera de los dos casos hay que registrar eso, o como una transacción financiera o como un aporte en especie a la campaña de Lazo. Y eso tampoco está registrado en los gastos de campaña de Guillermo Lazo. Dicen que fue más de $1 millón que se le pagó a Durán Barba. Entonces, estamos hablando de que el dinero que tanto ama Lazo es el que terminó imponiéndose en la campaña electoral en el 21 y por lo cual hemos venido sufriendo como pueblo ecuatoriano un gobierno realmente devastador, con la poca institucionalidad que quedaba, pero incluso con la vida, seguridad y libertad de los ciudadanos ecuatorianos. Así que ojalá esto conlleve a investigaciones más profundas sobre la legitimidad democrática de Lazo en lo relacionado al financiamiento de su campaña. Muy bien, muchísimas gracias, economista Arauz, por habernos acompañado y por haber conversado con nosotros sobre estos temas. Muy amable. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, un abrazo.